Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella está la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este prólogo del Evangelio de San Juan se nos sintetiza toda la historia de la salvación y nos presentan a Jesús, que no es simplemente un personaje salvífico que indica dónde está la verdad, sino que es la palabra misma. San Juan, iluminado por el Espíritu Santo, nos habla diciendo que Él es la comunicación del mismo Dios, el Hijo eterno del Padre, comunicable a cada uno de nosotros, y en esa comunicación de su verdad también nos comunica su vida. Jesús, fundador del cristianismo, vivo porque ha resucitado y está en medio de nosotros, acompañándonos siempre, no nos salva simplemente porque ha dicho unas cosas muy buenas o porque ha hecho cosas muy importantes, sino porque nos transmite, y lo sigue haciendo, nos transmite la vida de Dios. Ahí está la gran diferencia con otros fundadores de religiones que, por más que plantee un cierto camino salvífico, Buda, se me ocurre, o Mahoma, o Lao Tse, cualquier fundador que abre un camino de solucionar el mal o una cierta trascendencia, pero nadie comunica la vida, solo Jesús comunica la vida. Si nosotros los cristianos pensásemos que Jesús es simplemente, el Hijo de Dios, que dijo unas cosas muy buenas hace 2000 años y que escribió un libro, en realidad no escribió ningún libro, ¿no? Pero si lo dejamos en el pasado, hace 2000 años, casi lo estamos convirtiendo en un Buda, ¿no? Que está ahí sentado con cara de feliz, pero que no tiene mucho que ver conmigo. Incluso para los budistas, para ellos es un personaje importante porque es el primero que abrió el camino de la verdad, pero no es él a quien se le reza ni el destino, porque para nosotros los cristianos Jesús es la verdad, la vida y el camino para esa verdad y la vida. Y hay un modo muy concreto de acceder a esa vida que es Jesús, que es la oración.
Nosotros no simplemente hacemos oración, bueno, la petición es un modo de rezar con la que empezamos nuestra oración. Seguramente si hacemos un poquito de memoria sobre cuándo fue la primera vez que me dirigí a Dios sinceramente, lo más probable es que habrá sido una petición, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi conciencia de niño, que le pedí a Dios de todo corazón que parara de llover un día de excursión. Yo tendría 5 años, 6 años, no era ni católico, pero dije, realmente quiero pedir a Dios que me quiero ir de excursión. Estaba en primer grado, entrando, y noté que Dios me escuchó porque paró de llover, ¿no? No sé si ha sido el poder de la oración de un niño de 5 años que cambió la geografía y ¿no? todo el clima, la climatología, seguramente no, pero bueno, mi oración empezó por ahí, de petición. Después sigue el agradecimiento, después sigue el pedir perdón, después sigue reconocerlo, adorarlo, sigue contemplarlo. Y esa oración es un camino que se aprende. Y estamos ahora en estos ratos que vamos a dedicar para hacer un retiro espiritual, que se trata de un ejercicio de recogimiento, de silencio interior, para que ese Jesús se nos vuelva a volcar en cada uno de nosotros en una comunicación de su palabra, para que también nos comunique su vida, para que hagamos oración, para que aprendamos a contemplar, la oración contemplativa, que es el fin de este retiro, que es el fin de toda oración, el que empieza pidiendo, da pasos hacia el agradecimiento y el perdón y la adoración y la expiación, hasta el amor, confianza, esperanza, unión. Y es el itinerario muy ordinario que hemos de recorrer todos los cristianos. Esa oración de contemplación, que es la oración de amor, es oración de unión, es oración de afecto, de voluntades, hasta fundirnos completamente en su amor. Nos puede parecer algo como demasiado elevado, solo reservado para unos pocos santos, pero no. Todos los cristianos estamos llamados, hay una llamada universal a la contemplación, porque existe una llamada universal a la santidad. Santidad y contemplación coinciden exactamente porque es imposible llegar a la santidad sin contemplación. Porque es imposible amar a Dios sin verlo, sin tratarlo, sin amarlo verdaderamente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Por eso, en estos breves ratos de meditación y de oración personal y de silencio y de lectura y de escuchar, te propongo que quieras ser como la hermanita de Marta. Te acordarás de esa escena cuando Jesús visita esa casa de su amigo Lázaro. Están las dos hermanas, Marta y María. Y mientras que Marta, con toda responsabilidad y haciendo muy bien su tarea de ama de casa y atender a Jesús y a los apóstoles, se atarea mucho con los quehaceres, mientras que su hermanita María se quedó sentada a los pies del Señor, aparentemente perdiendo el tiempo, pero para escuchar, para contemplar y para amar. Y por eso cuando Marta se queja ante Jesús de la actitud de su hermana, con mucha razón,
se queja diciendo, dile a mi hermana que me ayude, está ahí, casi inútil, simplemente pasiva, pero Jesús la defiende y dice que es algo necesario, que ha elegido la mejor parte. Si pensamos simplemente en otras cosas que podemos hacer mientras estamos recorriendo este tiempo, dedicar el fin de semana a rezar un poquito más, a meditar, a contemplar, a hacer examen, seguro que se nos ocurrirá otras actividades mucho más divertidas o incluso mucho más productivas y rentables que podemos hacer, pero vamos a dejarlo un poco de lado para elegir la mejor parte, que es la parte de la presencia de Dios. Y queremos establecer, aunque lo hacemos periódicamente, diariamente, un verdadero diálogo con el Señor, para que Él nos hable, para que nosotros abramos nuestra alma y nos acerquemos al misterio de la vida de Jesús, trayéndolo a nuestra vida propia, para que el Señor nos dé esa vida. Y vamos a comenzar recogiendo nuestros sentidos, el silencio interior. En un momento, aunque a pesar de la inactividad que trae la pandemia y que aunque estemos en las últimas semanas un poco más como limitados y más silenciosos, ahora ya empieza a haber ruido, pero en este oratorio prácticamente imposible hablar, ¿no? Por el 37 que pasa por acá y el 10, ¿no? Son los enemigos de la oración de este oratorio, ¿no? Ellos hacen su trabajo, están muy bien los colectivos, pero cada vez que pasan esos colectivos, mientras estoy celebrando misa o predicando en este oratorio, la verdad que quiero, no sé, me sale un sentimiento negativo hacia los colectiveros, ¿no? He de confesar. Pero no me refiero a un silencio exterior, ¿no? Que para ello quizás irnos al campo o una casa de retiro sería mucho mejor, pero el silencio interior sí es posible, ¿no? Acallar un poquito nuestras preocupaciones, ¿no? A ver qué tengo el lunes, cuáles son mis actividades, ¿no? O mis emociones, o mis placeres, o mis afectos. Bueno, dejarlo para más adelante, en todo caso lo convertiremos en materia de nuestra oración, pero para empezar, para hacer una experiencia estética, digamos, hay que prepararse, ¿no? A ver lo lindo que es, ¿no? Hay que prepararse y te lo tiene que explicar. Y hace unos días un amigo mío me trajo un potecito así chiquito de un aceto, que es vinagre en el fondo, ¿no? Aceto italiano, no sé si era de Véneto o algún lugar de Italia, ¿no? Entonces, pero dijo, bueno, ¿quién regala vinagre, no? En todo caso yo estaba esperando, no sé, un vino, unos dulces, pero aparte era así chiquito, vinagre. Y entonces me dije, bueno, muchas gracias porque recibí un regalo simplemente. Pero después me dijo, no, pero me estás poniendo cara de que me estás dando, ¿no? Y me explicó un poquito la cualidad de ese aceto, ¿no? Dice que es el mejor aceto del mundo y que tiene como 5 sabores diferentes, y me lo hizo probar y me hizo poner el aceto a una ensalada, a un sándwich, hasta en un helado, ¿no? Tomé helado con aceto. Y después me dijo, bueno, ahora el sabor que tenés que probar, que tenés que pensar es, porque dicen que aparte este amigo es un especialista así del gourmet, ¿no? Le encanta, es un gordo así, no necesariamente acompaña eso, pero bueno, es un amante de la comida. Y decía, el gusto, dice que no es una información, sino que es un sentimiento, que es, a ver cómo me dijo, que es como que no es discontinuo, es decir, no se puede encasillar, ¿no? No puede decir, esto tiene sabor
tal cosa, ¿no? O sea, no se puede poner un número, ¿no? Entonces, en un gusto, digamos, del paladar, siempre recordás lo que comiste antes, digamos, ¿no? Entonces, cuando saboreas cosas novedosas, siempre terminas relacionando eso, con algo que comiste anteriormente, ¿no? Con un gusto que tu memoria del paladar recuerda, ¿no? Como una experiencia. Entonces, el aceto con helado y me decía, ahora pensá en coco, ¿no? El helado era de vainilla, pero pensá en coco, y sabía un poco a coco el aceto. Después me puso el aceto al jamón, y ahora pensá en pimienta. Y el aceto sabía a pimienta, era espectacular, ¿no? No sé si era más por el entusiasmo de mi amigo, y el olor, ¿no? Y después, aparentemente el aceto sabe a vainilla, sabe a flor, sabe a miel, sabe a pimienta, sabe a chocolate. Bueno, no creo que tenga todos esos sabores, pero bueno, cuestión es que alguien que está entusiasmado y sabe encontrar esos sabores te puede ayudar a saborearlo, ¿no? Y lo mismo es lo que vamos a hacer ahora en estos días, ¿no? Volver a saborear el amor de Dios, ¿no? Dice San José María en un punto de camino: considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a otras potencias, lo que es recreo de la carne y de los sentidos, y el mundo, los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero, y eso junto con todas las locuras del corazón satisfechas. Nada vale, es nada y menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro infinito, Margarita preciosísima, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión, en la muerte ignominiosa, y en la locura de amor en la Sagrada Eucaristía. Es prepararnos a escuchar consejos e ir a saborear, ¿no?, lo que significa este amor de Dios. Pensar en la belleza de tu experiencia más linda. Pensá en las cataratas, ¿no? Pensá en un buen café. Pensá en un rico helado. Pensá en un rostro bonito. Pensá en la almohada del domingo a la mañana. Algo que te produzca amor, ¿no? Pues todo eso produce amor, ¿no? Pensar en la ternura de un bebé. Y ahora, a esa situación de pensar todas las cosas buenas del mundo, quítale las cosas. Pensá en el helado y sacá el helado. Pensá en el rostro del niño y sacá el niño. Pensá en las cataratas y sacale las cataratas. Bueno, eso es Dios. Porque Él es la fuente de todos nuestros amores. Él es el origen de todo lo bueno. Y Él es el destino hacia donde vamos. Muchas veces nos pasa que planteamos la vida espiritual como un deber. Porque no quiero ir al infierno, eso es lo minimalista, digamos, ¿no? Me porto mal, generalmente todos nos portamos mal, más o menos, y me quiero arreglar, ¿no? Es como ir al dentista, ¿no? Y la verdad que no sé si hay una profesión del mundo más odiado que el dentista, ¿no? Porque es un torturador con un título, digamos, ¿no? Esa es la definición del dentista. Entonces, nadie va al dentista a gusto, ¿no? No sé, de las personas más odiadas del planeta. Pero no venimos a Dios como quien va al dentista. A veces puede ser que tengamos la sensación de ir a un dentista cuando vamos a confesarnos, por ejemplo, o cuando no tenemos tantas ganas de ir a misa, o cuando vamos a rezar y lo único que se nos ocurre es qué aburrido, ¿no?
o no entiendo nada, qué sueño, qué pereza, qué fiaca. Pero el Señor nos invita diciendo bienaventurados, es decir, qué felices, qué bueno es esto. Y considerar su amor, considerar su vida, considerar cómo el amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros se nos vuelca. Esto no es de ver a ver si me arreglo un poquito para si no me voy al infierno o algo que tengo que hacer pero no tengo muchas ganas. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo único que quiero hacer en el fondo. Amar, contemplar. Y Dios permite que tengamos como gracia, porque esa contemplación es una gracia, no es ahora vamos a contemplar y ponemos cara ¿no? de mística y ya estamos contemplando, sino que el Espíritu Santo concede el don a los que con mucho esfuerzo nos disponemos, nos abrimos, nos examinamos, luchamos y viene esa forma de contemplación. No necesariamente de forma sensible, o sea, no es que venga acá y que Dios te va a divertir, ¿no? O sea, la Biblia no es YouTube, ¿no? En que uno elige cosas más o menos divertidas, ni es Netflix que te reproduce, no sé, cosas divertidas e interesantes. Hay cosas interesantes, hay cosas también que divierten un poco, pero la Escritura y nuestra oración es ardua, es forzada, por eso no necesariamente es sensible, pero como quien empieza a probar, ¿no?, la bondad de un bien arduo, del que empieza a hacer deporte, del que empieza a gustar de las cosas lindas, que valen la pena, más nobles, más elevadas y por tanto más costosas. Nos acercamos a Dios y cultivamos nuestra vida interior y nos relacionamos con el Señor de una forma más profunda, de una forma más madura. Estoy dirigiendo ya a un público maduro. Quizás si predico a niños o adolescentes, el modo de entablar la vida espiritual, ¿no?, acercarse a Dios es distinto de una persona más ya madura, ¿no? Por eso vamos a mirar al Señor primero en la Eucaristía, ahora que podemos tenerlo sacramentalmente, así de cerca, aunque es un público más limitado, o a veces vamos a tener algunas de estas meditaciones también por online, digamos. Pero queriendo mirar al sagrario, Jesús presente entre nosotros, de cómo Él se esconde, pero se esconde para ser encontrado, ¿no? Como un padre que juega con un niño, ¿no?, que se esconde detrás de una puerta, pero es evidente que está detrás de la puerta, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, está ahí, se te ven las patas. Y el chiquito juega, que acá estás, ¿no? Ay, qué bueno, me encontraste. Todo el mundo te encuentra. Es muy fácil encontrar en un juego de escondite de ese tipo, ¿no? Y el Señor se hace el escondido en el sagrario, porque aparentemente es una caja y no es fácil en una primera mirada encontrarlo, pero basta una mirada de fe, basta una petición para que nuestros ojos de fe lo descubran verdaderamente. Y claro, estás acá, Señor. Estaré con ustedes hasta el final del mundo. Hagan esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo, en mi sangre, que se entrega para la salvación de muchos, de todos ustedes. Y me quedo aquí porque quiero escucharte, porque quiero hablarte, porque quiero que me contemples, quiero que recibas también de mí todo lo que te quiero dar. Diría casi la finalidad
más que más les conviene, por así decirlo, ¿no? El misterio eucarístico no es tanto por lo que nos conviene a nosotros, sino por lo que quiere Él, ¿no? En su humanidad santísima tendría muchas ganas de quedarse y tendría muchas ganas también de estar cerca de nosotros. Y está cerca de nosotros, en el sagrario y en la palabra, ¿no? Te invito que leas un poquito más pausadamente la Escritura, sobre todo los Evangelios, que agarres uno de los 4 evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, e ir como saboreando palabra por palabra, misterio por misterio, la vida de Jesús, de cómo las palabras del Señor pronunciadas hace 2000 años allá por las tierras de Galilea y de Judea son palabras actuales, de cómo nosotros nos metemos también en ese misterio y no es muy difícil meternos como un personaje más, porque Jesús está vivo. En la palabra está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Obviamente habrá dificultades, distracciones, dudas, tentaciones. Hay oscuridad en nuestra vida, tenemos pecados, tenemos miserias. Hay pensamientos, decisiones que impiden una verdadera oración, pero abriéndonos a su luz, a su palabra, a su contacto, meternos de lleno como un niño que con mucho gusto se tira a la pileta y le divierte muchísimo y se entretiene. Bueno, así nos metemos en el misterio de la vida de Jesús. De su plenitud, todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Él nos lo ha mostrado. Podemos ver a Dios cara a cara en el cielo, sin velos, pero ya con nuestra fe, ya con nuestra oración. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo, Santa María, Maestra de oración, Maestra de contemplación, que nos lleve por el camino de unión, por el camino de experiencia de qué bueno es el Señor. Y que nos siga resonando en nuestros oídos, bienaventurados, felices el que sigue el camino de Dios, felices los que cumplen la ley del Señor. Y ella nos acompañará en toda nuestra oración, igual que todos los ángeles y todos los santos del cielo. Todos ellos ya en esa comunión verdadera del gran fuego del amor de Dios, que es el cielo, querrán e intervendrán para que nosotros, que estamos luchando todavía en la iglesia militante, también lleguemos un día a ese camino glorioso de unión perfecta, de visión beatífica cara a cara con la Trinidad Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.